Buenas noches, ingeniero. Vamos a presentar nuestro proyecto final que corresponde al módulo de minería de datos. Nuestro grupo se llama Dunidata, somos el grupo Dunidata. Y nuestro grupo está compuesto por los siguientes integrantes, que son Manuel Saavedra, José Luis Calloso, Franco Peñarrieta, Víctor Janco, mi persona, y Danilo Mercado. El contenido de la exposición está centrado en 4 puntos, que son la introducción, donde vamos a introducir un poco sobre el proyecto y sobre la empresa al cual se le va a hacer el estudio de minería de datos. El algoritmo 1, aquí explicaremos sobre el primer algoritmo, que es el árbol de decisiones, y vamos a mostrar una pequeña aplicación sobre este algoritmo. Y tenemos también un segundo algoritmo que es el clustering, y también vamos a mostrar una aplicación que va a hacer referencia a lo que vamos a analizar en este proyecto. Y vamos a concluir con, vamos a explicar unas conclusiones acerca del proyecto que van a ser relevantes. Introducción. Eh, en este proyecto, lo que se pretende resolver son los problemas de la importadora esta, que en cuestión que se basa en que se pretende resolver las preferencias de los clientes en cuanto a la elección de un vehículo. Y es, es por esto que existen diferentes marcas, modelos, tipos de motor y tipos de vehículos, y un sinfín de combinaciones que el cliente puede adquirir, digamos, ¿no? También vamos a resolver problemas como tendencias de ventas en diferentes ubicaciones donde son comprados los vehículos. La empresa de caso de estudio. La empresa al cual estamos haciendo el estudio es una importadora de vehículos al cual le interesa mejorar sus ventas, conociendo los gustos y preferencias de sus clientes, y así poder importar vehículos que van a ser comercializados y no vehículos, digamos, que en el futuro no puedan ser comercializados. ¿Cuál es el problema a solucionar? La empresa actualmente no cuenta con un modelo de análisis de preferencias de compra de los clientes, y es en eso en que la empresa tiene problemas. Nuestro objetivo general eh, está enfocado en lo que es implementar un modelo de minerías de datos para la identificación de estos factores que van a influir a la hora de poder elegir un vehículo. Objetivos específicos, tenemos estos 3 objetivos, que es básicamente la transformación de los datos para así poder generar mm, una información que esté acorde a lo que se está pidiendo en este proyecto. Vamos a conocer los datos necesarios para tomar decisiones adecuadas, y también vamos a definir qué datos vamos a analizar para poder obtener el resultado correcto. ¿Esto cómo ayudará a la empresa, digamos? Va a ayudar de gran manera, porque ya que la empresa ya no va a poder adquirir, digamos, vehículos que a lo futuro no van a poder ser comercializados, sino que va a poder adquirir los vehículos que son de preferencia de los clientes, y así, y de esta manera es como va a ayudar, digamos, a la empresa. Muy bien. Para continuar con la explicación, vamos a ver el primer algoritmo, en este caso que es el árbol de decisiones.
Y para entenderlo vamos a ver el concepto del árbol de decisiones. Como podemos ver en la diapositiva, vemos que los árboles de decisiones son herramientas que nos sirven para tomar decisiones adecuadas cuando contamos con muchas posibilidades. Podríamos decir que los árboles de decisiones se establecen en las posibles ramas de decisión dentro de un escenario para los sucesos que pueden ocurrir, ¿no? Bien, ahora vamos a ver las partes que ponen o definen el árbol de decisión. Como vemos, se definen dos tipos de nodos, que es el nodo de decisión, que está representado con un cuadrado, como podemos ver en la imagen, y el nodo de suceso o nodo de azar, que es representado por por R. Como podemos ver en la parte de abajo, el nodo de decisión tiene las alternativas. En este caso es binario, porque solo tiene dos decisiones. Y el nodo de azar, donde no intervenimos si no interviene la probabilidad, tiene las ramas de estados que generan un resultado o un suceso. Bien, a continuación, vemos cuáles son los requisitos para los árboles de decisiones. Entonces, como ya hemos visto en las clases, primero necesitamos siempre una columna de una sola clave, ya sea numérica o de texto. Y luego necesitamos una columna de predicción, porque siempre vamos a predecir, ¿no? Exactamente. Y finalmente una columna de entrada. Ya puede ser una o varias. ¿Cuáles son las utilidades del árbol de decisión? Como podemos ver, podemos primeramente clasificar datos y estas se pueden clasificar en grupos o categorías. Estos grupos o categorías son de dos tipos, binaria o multiclase. Como les hablaba en el primer ejemplo, teníamos una binaria porque solo se dividía en dos. En este caso, un ejemplo puede, aquí nos dice si es fraude o no. Entonces, de un nodo de decisión, ve las dos posibilidades que es binaria, fraude o no fraude. Luego tenemos la multiclase, que son más de dos, ¿no?, decisiones las que tomar. En este caso, como ejemplo, se ve el nivel de satisfacción cliente, que puede ser completamente satisfecho, bastante satisfecho o insatisfecho, ¿no? Entonces tenemos más de dos decisiones. Entonces, una de las utilidades es la clasificación de datos, como podemos ver aquí. La otra utilidad es la regresión, que como concepto nos dice que es el resultado, es un número concreto que representa un valor predictivo a futuro. Un ejemplo puede ser cuando, si nosotros tuviéramos un supermercado, por ejemplo, o estuviéramos mineando los datos de un supermercado, podríamos predecir el gasto estimado de un cliente. No hacemos una regresión y vemos cuánto más o menos va a gastar. Podemos predecir. Muy bien, a continuación mi compañero va a aplicar este método del árbol de decisión. Bueno, buenas noches a todos. Aquí, bueno, mi nombre es Manuel Saavedra y estaremos viendo conmigo el árbol de decisiones resultante de la aplicación de la minería de datos. Una vez entendido el contexto de para qué sirve el algoritmo de minería de datos en lo que son los árboles de decisiones, podemos encontrar algo que ya hemos visto probablemente en alguna materia, donde nosotros tenemos un árbol dividido en dos, o varias partes, o varios subnodos, los cuales llegan a ser posibilidades. Un árbol de posibilidades en los cuales vamos a un nivel, mientras más profundo el árbol va creciendo, sea una altura mucho más amplia, las posibilidades se van ampliando y es así que nosotros podemos llegar a encontrar algún dato preciso de acuerdo a un conjunto de elementos seleccionados. En este caso son los elementos de entrada, como ya había mencionado anteriormente mi compañero. En el ejemplo que tenemos aquí, tenemos, por ejemplo, un nodo central denominado todos, que agrupa todo el conjunto de datos con todos los atributos, de los cuales empieza a disgregar dos opciones, donde tenemos el país que no es Guatemala en la parte superior y el país igual a Guatemala. Este es el caso porque en nuestra base de datos nosotros tenemos una opción donde está el país como Guatemala y la otra dice México, si más no recuerdo, México. Entonces solamente tendríamos dos opciones. Por eso es que ahorita nos está botando este tipo de resultados. Pero en el caso de que tuviéramos más de dos países, entonces lo que pasaría a hacer este árbol es hacer empezaría a hacer
empezaría a crecer las posibilidades o los nodos derivados del árbol de todos. ¿Por qué toma país como primer elemento? Porque probablemente país es uno de las relaciones a nivel jerarquía más relevantes o más generales en las cuales no entra en tanta profundidad. A partir de Guatemala, nosotros podemos, por ejemplo, en el nodo de arriba podemos encontrar que disgrega una serie de 4 nodos en el cual podemos ver código de cliente por diferentes rangos, en el cual el primero dice mayor o igual a 8001, el segundo está entre el rango de 3000 a 6000 y así sucesivamente. Entonces eso nos da la posibilidad de entender qué, a interpretar qué, que a partir de todo el conjunto de datos, yendo por el país que no es Guatemala, realizando un filtro con código de cliente mayor a 8001, vamos a hallar un conjunto de posibilidades donde probablemente nuestro resultado o lo que vayamos a indagar de acuerdo al atributo de predicción, perdón, va a ser lo que nosotros necesitamos. Entonces el árbol de decisiones es muy efectivo, como vamos a ver a continuación, lo que sería un árbol, perdón, una red de dependencias donde podemos encontrar el atributo de predicción, bien mencionado, que en este caso es el código del municipio, para nuestro caso de estudio, donde probablemente los nuevos clientes van a comprar, donde hay mayores posibilidades de tener una compra, en qué municipio. De acuerdo a eso, podemos encontrar un conjunto de elementos o atributos en los cuales tenemos estado civil, vehículos comprados, edad y algunos otros más. Son relaciones directas, pero no en el mismo grado de dependencia. Eso lo vamos a ver un poco en la parte aplicativa, vamos a explicar un poco más esto de acá, pero lo que quiero que se entienda es que en este gráfico nosotros tenemos las relaciones en cómo cada uno de los atributos de entrada llega a afectar a lo que es el código del municipio, bueno, en realidad del municipio, ¿no? Veremos también a continuación un poco del gráfico en el cual nosotros vamos a encontrar o sea, la perspectiva de cómo se va haciendo la minería de datos en base a este caso específico y al algoritmo utilizado como dos factores relevantes. La línea roja marca la posibilidad o el valor ideal para que el valor de predicción vaya en un sentido correcto. Y mientras nosotros tengamos los puntos azules, son muestreos de datos, resultados que se van obteniendo de manera porcentual, se podría llegar a decir, en los cuales nosotros tenemos que están cerca y, bueno, cerca y lejos a la vez de esa línea roja. Nosotros tendríamos un valor ideal, porque el algoritmo es preciso, pero en un 100% con exactitud, si los puntos estuvieran alineados de la misma manera. Pero en este caso, por ejemplo, como podemos ver esa gráfica, mientras se mantengan en un rango relativamente cercano y no muy disperso, entonces nuestro algoritmo ha tomado datos y ha hecho el trabajo de la manera más correcta posible. Obvio que con esto podemos utilizar algún otro tipo de algoritmo, probablemente para que de esa manera nosotros tengamos una mejor exactitud. Entonces, a continuación, haremos una presentación de los resultados que se están viendo, que se han visto en lo que sería esta presentación de lo que es el algoritmo de árboles de decisión. Vamos a ver algo, como les había comentado, lo que es el árbol de dependencias o el rol de dependencias. Encontramos aquí el código del municipio y inmediatamente nos marca. Pero aquí vemos que tenemos una jerarquía en el cual mientras más vamos haciendo, vamos entrando en un nivel más amplio, vemos que la marca ya deja de interesar al código del municipio, pero sin embargo los otros se mantienen. Vamos viendo que igual vamos quitando el color. Quieren decir que esos son atributos los cuales no influyen de manera tan no sé, tan dependiente como va a pasar con el caso de otro atributo aquí que llegaría a ser el país. ¿Por qué? Porque vemos en nosotros, en nuestra base de datos, que el país está netamente relacionado con código de municipio, de forma directa o explícita. Sin embargo, los otros atributos, por jerarquía, por relaciones de unas y otras tablas que se han utilizado para la consulta, recién empiezan a aparecer y demuestran su nivel de dependencia de acuerdo al atributo de predicción. Y hablando de eso, también podemos ver que aquí en esta tablita tenemos los códigos, por ejemplo, los atributos utilizados como el código de cliente, el código de estado civil, el código de factura, cosas por el estilo, o sea, atributos por el estilo donde hemos visto los principios explicados por mi colega anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos el código de cliente como datos de entrada, color, edad, marca, modelo, todos aquellos como datos de entrada. Tenemos también un key
que sería un key, que sería la factura. El código de factura es un valor único que no se va a repetir en todos los ítems de aquella, bueno, en base a las ventas realizadas. Y también tenemos el atributo predictivo, que es el código de municipio, que también podría haber sido bien el nombre, ¿no? Pero esa sería, digamos, la visualización que tendríamos de este tipo de gráfico. Y también aquí tenemos una consulta de datos en el cual podemos, en base a una consulta ya obtenida de nuestro modelo, tenemos la cantidad de vehículos comprados en base a una consulta igual a cero para ver que no tenga ningún vehículo comprado y podemos deducir o predecir a qué personas podemos realizarle una publicidad más cercana, ¿no? Entonces, con esto vamos concluyendo el algoritmo de árboles de decisiones para dejar el camino para otro algoritmo muy interesante que se puede fusionar con esto, con este algoritmo de acá. Esa sería la presentación por parte del árbol de decisión. Bueno, a continuación vamos a estar hablando justamente sobre el algoritmo de clustering. Vamos a estar explicando cada uno de sus requerimientos y cada una de sus características especiales que tiene este algoritmo. Entonces, vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva justamente una definición pequeña de clustering, algo lo más esencial. ¿Cuál es la diferencia básicamente de los datos antes y después de utilizar clustering? Lo primero sería que los datos antes de utilizar clustering son datos que no están segmentados, que no están clasificados, y la idea es que después de clustering pueden ser clasificados, pueden ser agrupados dependiendo del nivel de perfección que se desea. Y esto lo vamos a ver en la siguiente definición que se muestra a continuación, que dice: el algoritmo de clúster de Microsoft es un algoritmo de segmentación o clústeres que iteran los casos de conjunto de datos para agruparlos y que contengan características similares. Estas agrupaciones son útiles para la exploración de datos, la identificación de anomalías en los datos y la creación de predicciones, que esto es lo que le interesa a la empresa. Entonces vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva justamente que después de definir estos clusters, o sea, básicamente la cantidad de agrupaciones que vamos a tener, el algoritmo lo que hace es calcular el grado de perfección para que estas agrupaciones de puntos, esta agrupación de datos, pueda llegar a ser óptima y establece una iteración en este proceso hasta que ya no es posible de mejorar. Esto redefiniendo varias veces los clústeres. Y esto nos ayuda bastante. Vamos a hablar también sobre los requisitos para este modelo en particular, que sería básicamente que tenga una columna de una sola clave, una columna de predicción, que es opcional, y una columna de entrada. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva que ya va a explicar mi compañero. Mi nombre es José Luis Galloso y voy a continuar con la exposición. La parte que me tocó es la parte aplicativa del algoritmo de clustering, donde voy a compartir de manera visual cómo funciona. Como previamente dijo mi compañero, se necesita variables de entrada, una variable única como llave primaria, como llave única, y variable de predicción si se quiere o no. En este caso sí vamos a usar una variable de predicción porque vamos a predecir la preferencia de los futuros clientes en cuanto a una nueva compra o adquisición de un automóvil. El algoritmo de clustering o el de cluster se ve así, donde en una población total el 15% de los clientes adquieren un automóvil. Si quisiéramos ver por municipio, obviamente todos los municipios adquieren un automóvil en un 40% de probabilidad. Si quisiéramos ver por estado civil, también donde en un promedio entre si están casados o están solteros, adquieren también un automóvil. Si quisiéramos ver por país, en Guatemala, por ejemplo, el 77% de la población adquiere automóviles en Guatemala. En México, el 26% adquiere automóviles en México. Por ejemplo, la marca, en esta agrupación específica, por ejemplo, adquieren los automóviles de la marca BMW. Por ejemplo, Ford, en estos dos clústeres, adquieren
automóviles de la marca Ford. Vamos a analizar más a profundidad cada uno de los clústeres, donde, por ejemplo, en el clúster 1, las personas que están con un estado civil de entre 2 y 3 adquieren un automóvil. Por ejemplo, tienen al menos entre 4 y 5 hijos y compran al menos 4 vehículos. La mayoría de esos clientes pertenecen al país de Guatemala y compran de la mayor marca que compran en Guatemala es la Honda, con un 37% de incidencia o de probabilidad. El modelo de esa marca, la que más compran es la Honda Fit, y la segunda más comprada es la Honda Civic. Si nos vamos al nivel de relación, al nivel de acoplamiento de todo esto, podemos observar que el clúster 2 y el clúster 3 tienen mayor grado de relación, y esto lo vamos a ver en la distinción de clústeres. Por ejemplo, el clúster 2 y el clúster 7 se complementan como, por ejemplo, en el clúster 7, la mayoría de los clientes compran automóviles de la marca Mazda, y en el clúster 2 solamente compran automóviles de la marca Toyota. De la marca Mazda, en el clúster 7 compran, por ejemplo, los modelos de CX3, CX5 y Mazda 6. En el clúster 2 compran las marcas de Siena, Yaris, Tacoma, Land Cruiser. Esto nos lleva a creer que las personas de esta agrupación viven en una especie de llanura o suelo pedroso o empedrado para adquirir ese tipo de modelos, porque estos son tipos para terreno de campo. En una de las características por ejemplo, en toda la población de toda la base de datos, en la minería de clustering, pude determinar que el 75% de los clientes que compran automóviles lo adquieren en Guatemala. El 32% prefiere que sea rojo. El 30% el automóvil les gusta verde, y la edad entre la que lo compra son de 56 a 66 años, con un 24% de probabilidad. Si analizamos, por ejemplo, el clúster 1, dice entonces que el país de Guatemala adquieren autos de colores amarillos o azul, de la marca Honda y de la marca BMW, de la edad entre 56 y 66 años. Tienen un número de hijos de 3 a 4 para ambos, y compran entre 3 y 4 vehículos. En el gráfico de dispersión de la minería de datos, aquí podemos ver que los puntos rojos significan de clustering, y el que puso previamente mi compañero, los azules, significan de árboles de decisiones. Le da una puntuación del 100% a clustering en el gráfico de dispersión para predecir, porque está diciendo que el algoritmo de clustering es el más óptimo para poder predecir algo. No sabemos qué, pero nos ayuda harto en predecir algo con respecto a la gráfica de elevación. Y aquí vamos a hacer uso de esa teoría. Por ejemplo, queremos calcular la probabilidad de una compra nueva de un cliente antiguo, de un cliente. Vamos a ver cuántos números, donde el número de clientes que hayan comprado esas personas sea mayor a un vehículo. Vamos a calcular vamos a visualizar la edad, el país al que pertenece, el municipio, su estado civil, qué marca podemos ofrecerle y qué modelo. Y aquí está, haciendo la consulta, tenemos 62,000 posibles clientes que nos puedan volver a comprar un nuevo automóvil, que ya son clientes fijos de la empresa. Aquí tenemos el cálculo de la probabilidad de compra nueva. Podemos ofrecerle en un 100% según este cálculo a este cliente de edad 48 años, del país de México, del municipio de Álvaro Obregón, que tiene un estado de civil unido. Podemos ofrecerle una marca de BMW Serie 3. Esta ya sería parte de alta gerencia, estos resultados donde ya es de soporte a decisiones. Por ejemplo, este cliente de código 3003, en un 99% de probabilidad podemos ofrecerle
un automóvil de la marca Mazda, el modelo Mazda 6. Y así podemos ofrecer vehículos personalizados a cada uno de los clientes, a los 62.000 que nos ha calculado el algoritmo. Voy a dar paso a mi compañero para que termine la exposición. Gracias, eso sería de mi parte. Terminando la exposición, vamos a concluir. Con todo lo demostrado en el proyecto, podemos decir que se cumplió con el objetivo general propuesto, siguiendo paso a paso estos objetivos específicos planteados, logrando así determinar los factores de mayor influencia en los clientes, digamos, a la hora de escoger un vehículo mediante los algoritmos de decisiones, de árboles de decisiones y clústeres. Eso sería todo. Muchas gracias.